¿Sabías que varias estrellas del cine de oro mexicano murieron de forma trágica, y en circunstancias que aún hoy generan sospechas? Accidentes dudosos, desapariciones extrañas y finales que nadie se esperaba. Hoy te cuento quiénes fueron, cómo murieron y qué secretos se esconden detrás de sus últimos días. Quédate hasta el final, porque ahí conocerás el caso más misterioso de todos. Joaquín Pardavé, la pesadilla de morir dos veces. Joaquín Pardavé fue una figura esencial del cine de oro mexicano, conocido no solo como actor, sino también como guionista, director y músico. Su talento marcó una época y su muerte, ocurrida el 20 de julio de 1955, quedó envuelta en un misterio que con los años se convirtió en una de las leyendas más inquietantes del espectáculo nacional. La versión oficial declaró que falleció por un paro cardíaco, pero pronto comenzaron a circular rumores que apuntaban a un cuadro de catalepsia, un trastorno neurológico que provoca un estado de rigidez y apariencia de muerte, aunque la persona conserva cierta conciencia. Esto se volvió relevante porque el médico de cabecera de Pardavé estaba fuera del país, y el acta de defunción fue firmada por un doctor sin experiencia, sin que se realizara una autopsia. La familia, confiando en el diagnóstico, procedió a enterrarlo rápidamente, cumpliendo así su última voluntad. La verdadera pesadilla empezó días más tarde, cuando un familiar, preocupado por las circunstancias y recordando el miedo de Joaquín a la catalepsia, pidió exhumar el cuerpo. Al abrir el ataúd, encontraron al actor boca abajo, con evidentes señales de haber luchado por salir, dedos ensangrentados, restos de piel bajo las uñas y un rostro marcado por el terror. Todo indicaba que había despertado dentro del ataúd, intentando escapar en un desesperado esfuerzo que terminó con su muerte por asfixia y atrapamiento entre la madera y la oscuridad. Nunca hubo un reconocimiento oficial de esta versión, pero los rumores se propagaron entre sus colegas, quienes sabían que Pardavé temía este trastorno y pedía que no se le enterrara de inmediato. Su trágica historia permanece como una de las leyendas más macabras del cine mexicano, una advertencia sobre las consecuencias de la ignorancia y la prisa en el momento más delicado, la muerte. Ramón Gay, la tragedia de un amor fatal. Ramón Gay no era solo un rostro atractivo del cine de oro mexicano, su elegancia y presencia escénica lo volvieron cautivador tanto en cine como en teatro. Había trabajado con las grandes estrellas de la época y protagonizado películas que lo acercaron a la leyenda. Sin embargo, su nombre quedó marcado no por su obra, sino por un crimen pasional que aún resuena en la historia del espectáculo. En 1960, durante la obra 30 segundos de amor junto a Evangelina Elizondo, entre ellos había una química profesional que muchos creían superaba lo laboral. Una noche, después de la función, Ramón y Evangelina salieron a cenar, y ella dejó su coche frente a la casa de él, sin imaginar que ese gesto sería interpretado como una provocación por José Luis Paganoni, ex esposo de Evangelina y hombre de carácter explosivo. Al regresar, la pareja fue interceptada por Paganoni, quien, bajo la influencia del alcohol y cegado por los celos, comenzó a gritar. La tensión creció rápido, sin espacio para diálogo ni explicaciones, hasta que el conflicto terminó de forma brutal. Testigos narraron que Paganoni insultó a la actriz y empujó a Ramón, quien, al intentar proteger a Evangelina, selló su destino. En medio de la pelea, Paganoni sacó un arma y disparó a quemarropa. Ramón cayó desangrándose, muriendo al instante, víctima de un crimen absurdo y doloroso. La noticia conmocionó al medio artístico, generando rumores sobre una relación secreta o celos enfermizos. Lo cierto es que el móvil fue la posesión, y la consecuencia, una pérdida irreparable. Paganoni fue sentenciado, pero el morbo mediático se apagó, mientras Evangelina quedó marcada por aquella noche. Ramón Gay quedó inmortalizado no solo por sus papeles, sino por pagar con su vida el precio de la lealtad y el valor, dejando una trágica lección fuera de los reflectores, pero más impactante que cualquier guión. Enrique Aguilar Bretón, el telón fatal en el set. Enrique Aguilar Bretón era una promesa en ascenso del cine y la televisión, que comenzó su carrera a los 22 años con Cada quien su vida. Su talento y carisma lo llevaron a participar en proyectos importantes, dejando huella en películas como 800 leguas por las Amazonas y en la telenovela Las aventuras de Dick Turpin. El 31 de enero de 1971, un día que parecía rutinario, Enrique se preparaba para la puesta en escena de la obra Suite 202 y para grabar el piloto de una nueva telenovela. Salió de su casa en la colonia del Valle rumbo al set, sin imaginar que sería su último día. Al llegar, le entregaron una pistola de utilería para la escena que iba a filmar. La locación era una antigua casona, con detalles de época,
incluyendo una sala con una colección de armas antiguas. La hija del dueño, una joven curiosa y amable, recorría el lugar saludando a los artistas. Al ver la pistola, lo invitó a conocer la sala de armas para mostrarle algunas piezas únicas. Justo cuando Enrique se disponía a irse para prepararse, la joven se acercó con una de las armas antiguas, aparentemente descargada, para mostrársela. Sin saberlo, el arma estaba cargada. Al levantarla cerca del rostro de Enrique, el arma se disparó accidentalmente. El disparo fue fatal. Enrique recibió un balazo en el cuello, cayendo al instante y perdiendo la vida sin oportunidad de ayuda. El set se convirtió en una escena de horror y confusión. Este trágico suceso marcó a todos quienes lo conocieron y a la industria del entretenimiento mexicano, que perdió a una estrella en pleno ascenso. Enrique Aguilar Bretón murió no en un papel, sino en una realidad dolorosa que todavía conmueve a quienes recuerdan su talento y promesas truncadas. Pedro Infante, la trágica caída del ídolo de México. Pedro Infante fue mucho más que un actor y cantante, fue un fenómeno nacional, el ídolo de México. Su carisma único y su voz entrañable lo consagraron como el galán noble y soñador que representaba el mexicano ideal. Pero en la cima de su fama, su vida se truncó de manera inesperada, cayendo del cielo. La mañana del 15 de abril de 1957, en Mérida, Yucatán, Pedro, además de artista, era piloto certificado y se preparaba para volar un viejo bombardero B-24 adaptado para carga, que tenía reportes pendientes de mantenimiento. A las 7 de la mañana, Pedro abordó la nave como copiloto, junto a 2 mecánicos, para un vuelo corto rumbo a Ciudad de México. Minutos después de despegar, a unos 20 metros del suelo, el avión comenzó a perder potencia. Testigos escucharon un ruido extraño seguido de un silencio abrupto y luego un estallido. La aeronave cayó en picada sobre una zona residencial, causando fuego, escombros y cuerpos calcinados. Nadie sabía al principio que Pedro estaba entre las víctimas. Su cuerpo, irreconocible, fue identificado por objetos personales y una pulsera grabada con su nombre. La noticia paralizó al país, la radio interrumpió su programación, se tocaron sus canciones y la gente lloró en las calles. Como toda leyenda, su muerte generó dudas. Algunos decían que no había muerto o que fue un montaje. La versión oficial señaló fallas mecánicas y error humano. Más de 6 décadas después, Pedro Infante sigue vivo en la memoria colectiva, recordándonos que incluso los ídolos pueden caer, y cuando lo hacen, el país tiembla. Pedro Armendáriz, la dignidad ante un destino inevitable. Pedro Armendáriz no fue un actor común, fue un gigante, símbolo de fuerza y pasión en la pantalla. Con su mirada intensa y voz firme, se volvió uno de los rostros más respetados del cine de oro mexicano e internacional, trabajando con figuras como John Ford y John Wayne. Sin embargo, detrás de ese hombre fuerte se ocultaba una historia devastadora. A mediados de 1963, Pedro estaba internado en Los Ángeles por dolores que resultaron ser cáncer terminal, agresivo e incurable. Para él, la enfermedad significaba no solo sufrimiento, sino perder su dignidad e independencia. Nunca quiso dejar que el cáncer lo doblegara ni que su imagen se desmoronara. Lo que pocos sabían era que su destino había sido marcado años antes. En 1951, mientras filmaba The Canker en Utah, fue expuesto a radiación de pruebas nucleares. Muchos del equipo desarrollaron cáncer con el tiempo. Pedro sospechaba que aquello lo condenaba. El 18 de junio de 1963, solo en su habitación, sacó un revólver que había llevado discretamente, respiró hondo y se quitó la vida con un disparo. El hospital quedó en conmoción. Su muerte fue un golpe emocional, no solo por el fin, sino por la forma en que eligió partir. Algunos lo vieron como valentía, otros como desesperación. Fue un acto de control sobre su destino, la consecuencia de un error histórico, y el último gesto de un hombre orgulloso que quiso irse de pie. Así se apagó una de las voces más fuertes del cine mexicano, con dignidad y un disparo que aún resuena en la memoria del espectáculo. Agustín de Anda, un disparo que silenció 2 estrellas. Agustín de Anda tenía todo para ser una estrella indiscutible del cine de oro mexicano. Apuesto, carismático y talentoso, heredando la vocación de su padre, el productor Raúl de Anda. Su presencia prometía consolidarse como una de las más fuertes de su generación. Pero el destino le reservó un final inesperado, que no solo terminó con su vida de forma brutal, sino que arrastró también el futuro de una de las actrices más queridas, Ana Berta Lepe. La noche del 29 de mayo de 1960, en el cabaret La Fuente de la Ciudad de México,
el ambiente era el habitual: luces, música y Ana Berta a punto de subir al escenario, acompañada como siempre por Agustín. Al entrar, Agustín se sentó junto a Guillermo Lepe, padre de Ana Berta. Lo que comenzó como una conversación tranquila se tornó en discusión tensa. Algunos testigos dicen que celos y diferencias personales habían generado conflicto desde antes. La discusión siguió mientras bajaban por las escaleras. Entonces, lo impensable: en medio del altercado, Guillermo sacó un arma y disparó sin aviso. El impacto fue mortal. Agustín cayó desplomado y murió en el lugar, dejando helado al mundo del espectáculo. La noticia fue un golpe: el padre de Ana Berta había asesinado al hombre que ella amaba. La tragedia continuó: aunque Ana Berta no tuvo culpa, su carrera quedó destruida. Raúl de Anda, padre de Agustín y poderoso productor, inició un boicot contra ella. Productores y empresarios cerraron las puertas, y la prometedora carrera de Ana Berta terminó enterrada junto con Agustín. David Silva, el monstruo que cayó en silencio. David Silva fue un actor de carácter, de esos que no se fabrican. En cada papel dejaba algo suyo. Su mirada dura, voz firme y presencia dominante lo hicieron uno de los intérpretes más respetados de la época de oro del cine mexicano. Podía ser un criminal despiadado, un enamorado apasionado o un luchador que desafiaba la muerte. Por esa intensidad se ganó el apodo de El Monstruo, no por maldad, sino por la fuerza que imprimía en pantalla. Su vínculo con la lucha libre fue emblemático. Actuó junto a leyendas como Huracán Ramírez, El Santo y Blue Demon, mostrando un cuerpo ágil y actitud desafiante. Pero la vida real le presentó una lucha más cruel. En 1971 sufrió un accidente automovilístico que dañó gravemente su pierna izquierda. Aunque intentaron salvarla, las secuelas fueron graves. Años después fue diagnosticado con diabetes, enfermedad silenciosa pero implacable. La pierna afectada no respondió y en 1976 tuvo que ser amputada. Silva no se rindió, pero el avance de la diabetes lo llevó a perder también la otra pierna. De un hombre fuerte y activo, pasó a estar postrado, enfrentando el dolor y el aislamiento. Su salud se deterioró hasta que murió el 20 de septiembre de 1976, a los 58 años. Su muerte fue un lento y doloroso adiós, distinto a las partidas violentas de otros ídolos. Su legado permanece en cada papel donde interpretó a marginados, rebeldes y luchadores, dejando un pedazo de su alma. El monstruo no solo fue por su fuerza en escena, sino por su dignidad ante la adversidad. Su historia recuerda que incluso los gigantes caen, pero si lo hacen con coraje, su memoria se levanta por ellos. Fernanda García Ibáñez, la estrella que se apagó antes de brillar. Fernanda García Ibáñez parecía tenerlo todo para triunfar: sensibilidad actoral, una belleza natural y un apellido cargado de historia, pues era hija de la querida Sara García, la eterna abuelita del cine mexicano. Desde temprana edad, Fernanda mostró inclinación por las artes escénicas y una capacidad notable para conectar con el público. Su ternura y carácter equilibraban el rigor con el que su madre había enfrentado la fama. Aunque muchos esperaban que siguiera sus pasos, Fernanda buscó abrirse camino con su propio estilo. Inició en el teatro, donde sorprendió con su talento genuino y pronto llamó la atención de figuras del cine. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1937 con La Madrina del Diablo, donde no solo mostró su potencial artístico, sino que conoció a Jorge Negrete, un actor y cantante que entonces comenzaba a destacar. El romance que vivieron fue intenso y breve, marcado por altibajos que, según algunos, dejaron huellas profundas en ambos. Sara García no veía con buenos ojos esa relación, sabía que el medio artístico era inestable y que Jorge tenía un temperamento difícil. Intentó proteger a su hija, pero Fernanda optó por seguir su intuición. En 1938, inesperadamente, decidió retirarse del medio artístico. Se casó con Mariano Velasco, un hombre sin vínculos con el espectáculo, y se mudó a Tamaulipas en busca de tranquilidad. Sin embargo, esa nueva vida se vio truncada poco tiempo después, cuando Fernanda contrajo fiebre tifoidea. La falta de atención médica adecuada agravó su situación. En 1940, falleció a los 21 años. La noticia conmovió al medio artístico. Una joven promesa había desaparecido lejos de los escenarios, en completo silencio. Sara García jamás volvió a hablar del tema públicamente. Y aunque su nombre quedó eclipsado por el de su madre, Fernanda García Ibáñez permanece como símbolo de las historias que apenas comienzan y ya se desvanecen. Elvira Quintana, el precio de la belleza en el cine. Elvira Quintana,
nacida en España en 1935, emigró a México de niña con su madre huyendo de la guerra civil. Adoptó la nacionalidad mexicana y, atraída por la actuación, su belleza y talento la llevaron a la radio, el teatro y el cine. A finales de los 50 y principios de los 60, se consolidó con películas como El dolor de amar y La soldadera. Sin embargo, en un medio donde la apariencia era crucial, Elvira se sometió a procedimientos estéticos, como la aplicación de silicona líquida en piernas y busto. Con el tiempo, el producto se filtró en su organismo, afectando órganos vitales como los riñones. Su salud se deterioró progresivamente y falleció el 8 de agosto de 1968, a los 33 años, a causa de estas complicaciones. Su muerte impactó al medio artístico, evidenciando los peligros de la vanidad médica. Elvira Quintana se convirtió en una advertencia sobre los riesgos de buscar la perfección física sin el respaldo adecuado. Alfredo Varela Jr., el comediante que no alcanzó el aplauso final. Alfredo Varela Jr., conocido por su ingenio y desparpajo, fue uno de los guionistas y actores cómicos más prometedores del cine mexicano en los años 50. Hijo del actor Alfredo Varela Varelita, parecía tener el humor en la sangre. Escribió y actuó en películas junto a figuras como Germán Valdés Tintán y Pedro Infante, aportando un estilo sarcástico que refrescó la comedia de su tiempo. A los 29 años ya tenía una carrera sólida, contratos firmados y una película como protagonista en camino. Pero su vida personal era menos estable. Varela luchaba con una fuerte adicción a las anfetaminas, que usaba para mantenerse despierto durante los maratónicos procesos de escritura y grabación. Aunque lo ocultaba bien, su salud comenzó a deteriorarse. En 1961, mientras filmaba una escena en exteriores para una comedia en Acapulco, sufrió un colapso repentino. Se pensó que era agotamiento por el calor, pero al llegar al hospital, los médicos descubrieron un cuadro de insuficiencia cardíaca. Murió horas después, sin recuperar la conciencia. La noticia fue un balde de agua fría para el medio. Se decía que su muerte fue resultado de una sobredosis accidental, aunque su familia pidió discreción. Las risas que provocaba contrastaban con el vacío que dejó. Varela Jr. no tuvo tiempo de consolidarse como estrella frente al público, pero quienes trabajaron con él supieron que su chispa era única. Su muerte temprana dejó al cine mexicano sin una de sus plumas más prometedoras. El comediante no alcanzó el aplauso final, pero su humor sigue vivo entre líneas que nunca se dijeron en voz alta. Lupe Vélez, el adiós prematuro de la Mexican Spitfire. María Guadalupe Villalobos Vélez, conocida como Lupe Vélez, fue una carismática actriz y bailarina de San Luis Potosí que triunfó en Hollywood a finales de los años 20. Su talento y energía le valieron el apodo de la Mexican Spitfire, convirtiéndola en la primera mexicana en ser estrella internacional en el cine estadounidense. Sin embargo, su vida personal era turbulenta. Estuvo casada con Johnny Weissmuller, aunque su gran amor fue Gary Cooper. Tras su relación con Cooper, tuvo un romance con Harald Marech. Cuando descubrió que estaba embarazada, ni Marech ni Arturo de Córdoba, quien también se rumoreaba como padre, asumieron la responsabilidad. Sintiéndose sola y bajo presión social por la maternidad fuera del matrimonio, Lupe tomó una sobredosis de barbitúricos. Falleció el 13 de diciembre de 1944, a los 36 años. Su trágico final expuso la soledad tras la fama. Lupe Vélez dejó una huella imborrable como pionera latina en Hollywood, y su historia sigue conmoviendo. Javier Solís, el bolero final de un ídolo. Javier Solís, Gabriel Siria Levario, fue un cantante y actor que marcó la música y el cine mexicano. Apodado La Voz de Terciopelo y el Rey del Bolero Ranchero, su arte se forjó con esfuerzo y una sensibilidad única. Su voz melancólica y estilo inconfundible lo llevaron rápidamente a la fama, convirtiéndose en un ídolo popular. Trágicamente, su carrera fue truncada. El 12 de abril de 1966, fue hospitalizado por cálculos en la vesícula. La operación, que parecía rutinaria, se complicó, y su salud se deterioró. El 19 de abril, una semana después, Javier falleció a los 34 años por un paro cardíaco debido a las secuelas postoperatorias. Su repentina muerte conmocionó al país. Millones lo despidieron, reconociendo no solo al artista, sino al hombre humilde y sincero. Su legado vive en sus canciones, que aún hoy emocionan a generaciones, recordándonos la fugacidad de la vida. Blanca Estela Pavón, la estrella que se apagó en el aire. Blanca Estela Pavón fue una figura querida del cine de oro mexicano,
destacando por su belleza, dulzura y talento actoral. Su consagración llegó con Nosotros los pobres, donde su papel de La Chorreada la catapultó al estrellato, encarnando el ideal de mujer valiente. Con solo 23 años y una docena de películas, se perfilaba como una gran figura. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 26 de septiembre de 1949, tras una gira, Blanca Estela y su padre abordaron un avión de regreso a la capital. La aeronave sufrió un accidente en la Sierra de Puebla, sin sobrevivientes. La noticia de su muerte en la plenitud de su carrera conmocionó al país y a la industria. Su fallecimiento simbolizó la fugacidad de la fama y la fragilidad de la vida. Hoy, más de 70 años después, Blanca Estela sigue viva en la memoria colectiva, una joya del cine mexicano que se extinguió, pero que nunca dejó de brillar. Martha Roth, la belleza silenciosa que se llevó el dolor. Martha Roth fue una de las actrices más refinadas del cine de oro mexicano. De origen italiano, llegó a México en su juventud y pronto destacó por su elegancia, talento y una voz dulce que conquistaba a la audiencia. Fue protagonista de cintas memorables como Una familia de tantas y El vampiro, y su rostro se volvió habitual en dramas y comedias por igual. Su carrera estaba en su punto más alto a mediados de los años 50, cuando comenzó a ganar reconocimiento internacional. Sin embargo, detrás de su sonrisa impecable y modales delicados, Martha escondía un sufrimiento silencioso. Sufría de un desequilibrio hormonal severo que le provocaba constantes migrañas, cambios de ánimo y fatiga crónica. La presión de mantenerse perfecta frente a la cámara solo empeoraba su salud emocional. Se hablaba en voz baja de sus ausencias repentinas, de escenas que debía abandonar por desmayos y de tratamientos médicos experimentales. Un día, en 1960, durante una filmación en Guadalajara, Roth se desvaneció sin previo aviso. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Una combinación de medicamentos provocó un paro respiratorio. La noticia fue devastadora. Tenía apenas 30 años. Aunque los informes oficiales hablaron de una muerte natural, algunos cercanos afirmaron que fue el resultado de una automedicación desesperada. Su funeral fue sobrio, casi privado, en contraste con la grandeza de su imagen. Su muerte reveló cómo la industria puede exigir perfección sin ofrecer apoyo. Hoy, Martha Roth es recordada por su clase, pero también por una tragedia que mostró la fragilidad de una estrella obligada a brillar aún cuando estaba rota por dentro. Amanda del Llano, la promesa que se desvaneció en el olvido. Amanda del Llano fue una actriz de la época de oro del cine mexicano, cuya carrera estuvo marcada por el brillo inicial y un final anticipado. Su belleza y carisma la convirtieron en una prometedora estrella. Sin embargo, su decisión de protagonizar el primer desnudo artístico rompió con las convenciones conservadoras de la época, generando un fuerte rechazo y limitando drásticamente sus oportunidades. Las ofertas laborales disminuyeron, y Amanda, enfrentando la censura, emigró a España en busca de nuevas oportunidades. Pero en el extranjero, encontró el olvido en lugar de un renacimiento profesional. Sola y lejos de los reflectores, sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y problemas de salud. Tras múltiples cirugías, su cuerpo no resistió más. El 24 de junio de 1964, Amanda del Llano falleció a los 44 años por complicaciones médicas. No hubo grandes homenajes. Su historia es un recordatorio de cómo la fama puede desvanecerse y de las decisiones que pueden sellar el destino. Más allá de los reflectores, muchas de estas muertes dejaron preguntas sin respuesta, y sombras que aún persiguen al cine de oro mexicano. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estos casos te pareció el más inquietante? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este viaje por los misterios que marcaron a las leyendas del cine nacional, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con quien valora las historias que nunca mueren. Hasta la próxima.